examen ahora quedó bien chiquitito porque se supone que ya teníamos que haber terminado para este parcial este tema de control social y el de la tarea que sigue, que es el documental de Bill Gates. Hasta ese ya teníamos que haber acabado, pero no, vamos bien lento. Entonces va a ser un examen muy pequeñitito, pero acuérdenme, no sean malitos, yo creo que acuérdenme media hora antes de terminar la clase, le paramos para que puedan hacer su examen, ¿sale? De la clase pasada, ¿alguien tenía por ahí algo último que decir? Según yo, terminamos. Armando. No es en cuanto a la clase anterior, pero es que mi compañera Xochitl no va a poder entrar a la clase porque no tiene internet y pues quería saber sobre lo del examen. Chalas. ¿Pero qué te dijo, Armando? O sea, ¿no va a tener internet todo el día o hasta cuándo? ¿O sepa Dios o No, cómo? que no sabía nada. Tal vez pero tal vez en la tarde puede ir a un internet o algo así. Porque dijo que en la mañana no habrían los internet temprano por su casa. Ya. ¿Sabes qué? Dile mejor que cuando pueda se comunique conmigo a ver qué hacemos en lugar de su examen, porque pues es que ese sí, están o no están, no puede haber de otra, y sobre todo porque como es en línea, pues necesito que sea en el momento, ¿sale? Si no, pues ya, vale. Digo, lo bueno es que el examen es muy pequeñito y obviamente no va a tener tanto porcentaje para la calificación, pero dile que me escriba, Armando, en cuanto pueda, ¿sale? Bueno, entonces, les digo, según yo terminamos la clase pasada, la, las clases sociales y esto de las desigualdades sociales, perdón, y vamos a entrar con control social. De hecho, de las clases pasadas, muchos de ustedes me estuvieron hablando acerca de control social cuando hablábamos acerca de desigualdades sociales. Y que en algún momento yo les decía, no, es que eso es de control social. Cuando hablamos también acerca de instituciones sociales, también me hablaban de eso y yo les decía, no, espérense, eso es de control social. ¿Qué es el control social? Bueno, pues según Louis Althusser, dice que son todos los procesos sociales destinados a inducir conformidad desde la socialización infantil hasta la ejecución pública. ¿Sí? El control social son las normas sociales destinadas a sancionar la conducta desviada mediante un proceso establecido para aplicar esa sanción. ¿Sí? Eh, Aquí cabe mencionar que cuando hablo acerca de la definición de control social, entran algunos términos que se pueden ver como por separado, porque dice, son las normas sociales, y entonces, ¿a qué nos referimos con las normas sociales? Las normas sociales, chicos, lo vimos cuando vimos la clase de cultura, ¿sale? Cuando vimos una parte en donde decía normas, las normas no necesariamente tienen que ser normas jurídicas, ¿sale? De hecho, las normas jurídicas de cualquier país están, entre comillas, pues muy enlazadas con las normas sociales, es por eso que son diferentes de cada uno de los países. Pero no todas las normas jurídicas están a la par de las normas de tipo social, las comunes, ¿no? Les ponía la vez pasada el ejemplo acerca de este chico que cuando salgo con mi esposo y mi nena a pasear a mi perrita, este,
siempre coincidimos, no sé de dónde venga, pero coincidimos de que se pone a fumar marihuana en la calle, ¿no? Y que yo les decía, bueno, se supone que jurídicamente pues está prohibido drogarse en la vía pública, ¿no? Bueno, en nuestro país en realidad está prohibido utilizar ese tipo de sustancias, ¿no? Para alterar la conciencia mental, ¿no? Está prohibido, se supone. Pero, pues, como norma social, ¿no? Pues nosotros simplemente les decía yo, caminamos rapidín, ¿no? Habrá quien si lo acusa a la policía, pero de todas maneras, ¿no? No es como que sea un hecho que se lo lleven, tal vez pueda hacer que le den una advertencia y que se vaya a su casa, ¿no? Pero no siempre las normas jurídicas, les digo, entran con las normas sociales. Aquí sí tendríamos que hacer esa diferencia. Luego dice que control social son las normas sociales destinadas a sancionar la conducta desviada. ¿Qué es la conducta desviada? Les voy a ir poniendo acá esto importante. La verdad es que me da como flojerita. Les digo que ando así como toda como adormilada con la medicina. Son las normas. Ay, 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 le vamos a poner acá control social. Son las normas sociales destinadas. No, creo que no va con. A sancionar la conducta oh, no, esta cosa me sacó. ¿Por qué? Yo ni quiero escribir y la cosa esta me saca. Les decía, entonces, ¿qué es eso de la conducta desviada? Porque, ¿cómo vamos a saber que mi conducta no está ad hoc a lo que dicen esas normas sociales? Armando. Las conductas desviadas solía ser algo, comportamientos que se alejan de lo que esperan, de lo que se espera de nosotros. Por ejemplo, usted ponía cuando entró como profesora al poli que se alejaba de los profesores y estaba con su patineta y en ropa poco formal y entonces eso era un poco desviada. Entonces por así decirlo, la castigaban socialmente, excluyéndola también. Y pues eso, ¿no? Sería. Muchas gracias, Armando. La conducta desviada, muy bien, dice Armando, quiere decir que es todo aquello que no tenga las características del estatus en el donde yo me encuentro, ¿sí? Y dice que es mediante un proceso establecido para aplicar esa sanción, ¿sí? En este caso, como dice Armando, mi sanción fue que hasta la fecha, hay una que otra maestra de mi academia que yo llego a saludar, o sea, llego a la academia y yo saludo y ni me dirigen la palabra, ¿no? Yo digo, pues, de menos de respeto, ¿no? Pero pues, este, y entonces el control social está en todos lados en realidad, ¿no?
O sea, si uno no hace lo que uno se supone que tiene que hacer, por ejemplo, como hijo, ¿no? Pues hay una sanción. A eso nos referimos con control social. Este, um, que cuando practica, por ejemplo, su mamá con sus comadritas, ¿no? Y le dice, ay, no, es que mi hijo, fíjate que no, nada más le digo que acomode su cuarto y no, está hecho un desmadre, tiene ahí platos de comida, tiene, ¿no? Y nada más, ¿no? No, 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 comadrita, ¿sabes qué? Quítale su mesada y hasta que lo haga se la das, ¿no? Se hacen estas normas sociales para que cada uno de nosotros siga, ¿no? Esas conductas que se supone tienen que ir de acuerdo a nuestro estatus. Y esto, pues, está en todos lados en realidad, en todos lados, en la familia, en el trabajo, en la escuela misma, los inicios de la escuela misma, creo que esto sí ya lo habíamos platicado también cuando hablamos acerca de las instituciones sociales, los inicios de la escuela misma inicia como este, la famosa escuela prusiana, en donde la sociedad, o sea, la gente que gobierna los lugares, las sociedades, dicen, a ver, fulanito de tal no puede estar aprendiendo cualquier cosa, porque a mí no me conviene, ¿sí? A un país no le conviene que una persona aprenda lo que se le antoje la gana. A ver, yo les voy a decir qué tienen que aprender, ¿no? A ver, aquí está. Y uno de los grandes ejemplos, creo que lo poníamos en esa clase, era, por ejemplo, Corea del Norte, ¿no? En donde actualmente los libros de texto que ellos tienen en las escuelas, etcétera, hasta donde yo sé, son cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el resto del mundo, ¿no? Tienen que ver con lo que sucede en Corea del Norte y no solamente eso, ¿no? Sino de que antes de la dinastía esta, hasta ni me acuerdo cómo se llaman estos cuates, cómo se apellidan, antes de ellos, no existe nada, ¿no? Es de ellos, ¿no? Sus salvadores, desde esta familia hasta lo que viven actualmente y controlan bastante bien qué es lo que tienen que aprender. Por eso es que dentro de control social se pone a la escuela de alguna manera, porque la escuela ejerce un control sobre nosotros diciéndonos exactamente qué hacer, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en la escuela en Politécnico y en la UNAM, hasta donde yo sé, hay una cosa que se llama libre cátedra, ¿no? En donde se supone que yo tengo como guía un temario, pero la forma en la que yo doy mi clase y el contenido de la clase se supone libre. Derek. Lo que estaba diciendo sobre el control social, sobre las normas que nos impone la sociedad, ¿no? Usted utilizó un ejemplo sobre norcoreano, pero es que el control social, bueno, el control que hace los gobiernos en general es es que tienen ese miedo, digámoslo así, tienen ese miedo constante. Ejemplo, en Estados Unidos, antes de los atentados del 11 de septiembre, la seguridad era pésima en los aeropuertos, ¿no? O sea, había personas que se metían hasta adentro. Por eso en las películas, no sé si recuerdan, que decía, es que ella está en el avión y ya se está subiendo y la persona se sube hasta el avión y ahí le dice, no, te declaro mi amor y se casa, ¿no? Pero hoy en la actualidad, no es así, ¿no? O sea, te ven raro, te meten, ¿no? La mano por atrás, ¿no? Es, es por ese miedo constante que la sociedad, ¿no? Bueno, más bien los gobiernos tienen mucho miedo a sus enemigos o incluso a ellos mismos, ¿no? Y por eso ponen leyes contra el pueblo para controlarlos. Eso bueno, el movimiento anarquista, no ves que decía, que si el gobierno era eliminado, pues la sociedad no iba a hacer eso, o que
no porque no haya leyes, no, las personas no van a matar o algo así. Era el movimiento anarquista, ¿no? Ellos querían eliminar todo eso, porque realmente la libertad se conseguía cuando no estaba sujeto a ningún gobierno o esos miedos. Por ejemplo, hay una película de un tipo que crea una isla, crea una isla artificial y crea su propia nación, pero las personas de Italia la destruyen y todo eso, ¿no? Porque ustedes dirán, también voy a poner un ejemplo, es que no sé si me voy a explicar, sobre los impuestos. La mayoría de los impuestos, bueno, todos creemos que la mayoría de los impuestos es para el beneficio del pueblo, ¿no? Cuando en realidad no es así. La mayoría de los impuestos que nos cobran los impuestos, lo utilizan no para la educación, no para la infraestructura del país, principalmente se utiliza a la cuestión del control social, a cuestión del aumento de la policía, el aumento de los ejércitos. Ejemplo, Norcorea, que es uno de los países que siempre le mete a su población y para miedo y controlarlos, es uno de los ejércitos más grandes, que creo que son de 3 millones de personas, ¿no? En una población de 50 millones, me parece. En China es de 4 millones, o sea, son números altos, mientras que en Alemania son menos de 100,000, en México menos de 160,000. O sea, es dependiendo de la cuestión de control. Ejemplo, en España, creo que se redujo los impuestos, bueno, se redujo el gasto hacia las escuelas, pero se aumentó el gasto a la cuestión de la policía para mantener ese control. Y dirán, ¿por qué en España? Porque no sé si se acuerdan que había manifestaciones en España con la independencia de Cataluña. Pues la mayoría de la policía está en Cataluña para sofocar esos levantamientos de independencia. No sé si me di a explicar. O sea que algunas veces no todo es bueno. Muchas gracias, Jesús. Cuando hablamos de control social, ¿no? Cualquiera de nosotros va a decir, ay, no, yo no quiero que me controlen, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de control social, chicos, si no hubiese control social, pues sería un pinche desmadre, ¿no? Jesús dice que la mayor parte del gasto público se gasta en control social. No lo dudo, ¿no? Porque es una forma de poder vivir en sociedad, si no, entonces imagínense, ¿no? Cada quien haría lo que se le hincha la gana. Pues no, por ejemplo, igual sucede lo mismo con el conocimiento, ¿no? El conocimiento no guiado, pues a lo mejor yo pudiera saber acerca de Nietzsche, pudiera saber acerca de cómo se hacen los cimientos, pudiera saber acerca de cómo fueron eliminados los dinosaurios, ¿no? Pero no hay como algo que me encamine a un conocimiento que de verdad sea productivo para la sociedad, ¿sí? Entonces, el control social no necesariamente tendría que llegar a esos lares, ¿no? Como Norcorea, en donde el control está, este, pues hasta el tuétano de cada uno de los individuos, ¿no? Armando. Creo que a este punto sería bueno introducir que el control social puede ser explícito o que se exprese en normas jurídicas, como podría ser en forma de represión. Ah, Armando. no sé por qué me sacas. En forma de represión o por medio del gasto en la defensa, o también podría ser de forma implícita, por ejemplo, como ya lo habíamos explicado, ya lo había puesto. No sé, por favor, dice que alguien me remueve de la reunión, pero no sé. O sea, o sea, hay normas implícitas que no están respaldadas, no están escritas jurídicamente. Eso me refiero, que hay normas explícitas y implícitas. Creo que lo más interesante aquí creo que sería establecer las implícitas de que, por ejemplo, que nos
por ejemplo, nuestro rol como alumnos, lo esperado sería que aprobáramos todas nuestras materias, pero en el caso de reprobarlas, se nos da una sanción por parte de nuestro círculo social, de nuestra familia, de nuestros compañeros, tal vez incluso de nuestros compañeros, tal vez podría darse algo más de solidaridad tal vez porque todos reprobamos algo así, pero en ese sentido creo que lo más interesante sería las normas implícitas. No es como que alguien nos esté pegando, nos esté apuntando con un arma todo el tiempo para que hagamos tal o cual cosa, sino que hay unas ciertas estructuras que hacen que nosotros nos predispongamos a hacer tal o cual cosa. Creo que también aquí cabe introducir los medios de comunicación, de por qué es importante. Bueno, primero, por qué es importante hablar sobre los medios de comunicación, porque son por así decirlo, los ojos por los cuales vemos los hechos alrededor del mundo, de todo el mundo. En el sentido de que va un periodista y está en donde están ocurriendo los hechos y nos muestra, nos da la información y nosotros la recibimos. No, eso es, por así decirlo, nuestros ojos, nuestros oídos, y es la información que deciden que nos muestren es la que vamos a ver. Y esa información modificada por el periodista o por la cadena o lo que sea, va a ser con lo que vamos a tomar nuestras decisiones, y eso puede afectar mucho en las decisiones que tomemos, ya sea, bueno, en cualquiera, ¿no? Ya sea en política, en alimentación, tal vez quieres tener una mejor dieta o cualquier cosa, o estás revisando opiniones de cuál es el mejor juego, porque quieres divertirte, y hay un juego que han sido muy publicitado, entonces vas a prestar mucha más atención a ese que por los medios de comunicación, por la difusión que le dieron, a diferencia de que tal vez haya uno mejor. Gracias, Armando. Solo que metiste ahí ya varios temas. Una de las cosas que, antes de entrar a esto que dice Armando acerca del control, de los tipos de controles, que no todos son iguales, existe el control formal y el control informal, ¿sale? Antes de entrarle a eso, dentro del control social, chicos, yo les decía hace rato, es indispensable, porque si no, entonces imagínense, ¿no? O sea, que nadie pudiera controlarnos, que nadie pudiera decir, a ver, todos tienen que ir al baño, ¿no? Para hacer sus necesidades fisiológicas. Si eso no estuviera como una norma social, entonces, pues cada quien, de por sí, ¿no? Imagínense que todos hiciéramos en donde se nos pegara la gana, ¿no? Ahora sí que de donde nos ganara. Imagínense en cuestiones de mil cosas, de vivienda, de salud, de cómo estaríamos, no podríamos vivir en sociedad, ¿no? Entonces, lo que se hace en todas las sociedades es un proceso de socialización y enculturación, ¿sí? A eso se refiere. La familia, por ejemplo, hace una labor de socialización y enculturación de los individuos que la forman. Por eso es tan importante la familia, porque desde los 2 añitos, de los 2 a los 3 añitos más o menos, a cada uno de nosotros se nos dijo, a ver, ya no te vas a hacer en el pañal, tenemos que ir al baño ahí y ahí haces del baño, ¿no? Y de niñitos somos así de, no, yo no quiero, ¿no? Yo me quiero hacer en los chones o donde me gane o tú límpiame, ¿no? Y entonces los adultos, digamos, decimos, no puede ser alguien, asocial, ¿no? Algo que esté en contra de la sociedad. No puedo mandarte al kinder porque si no, entonces allá nadie te va a ir a ayudar. Tú tienes que estar socializado, ¿sí? Por eso les digo que es algo muy importante en las sociedades. De hecho, el tipo de socialización y enculturación que tiene cada una de las sociedades es prácticamente los define a sí mismos, ¿no? En cuestiones de su comportamiento, ¿sí?
Por ejemplo, ¿no? Yo les decía, les contaba en alguna ocasión que yo conocí a unos japoneses que de hecho mucho más chavos que yo, este, y a mí se me hacía como raro, ¿no? Pero digo, por supuesto, ¿no? Yo respeté, era bien chistoso porque cuando los conocí, ¿no? Yo me acerqué a darles un beso y ellos se hicieron para atrás así como de que, ¿qué estás haciendo, vieja loca, no? Y ya desde ahí yo supe que no los podía ni tocar prácticamente, ¿no? Que podíamos incluso hasta cotorrear de algunas cosas, pero así, de lejitos, como si hubiese COVID en aquella época, ¿no? Este, su forma en la que a ellos los socializaron y los enculturaron, era una forma de ejercer el control social en sus ciudades. Y les digo, no es como que sea algo, pues, malo. Sabemos que Japón, pues, no es como que haya mucho espacio, ¿no? Entonces, para ellos su espacio vital es sumamente importante, ¿no? Son lugares demasiado habitados y que para ellos es importante esto de su, les digo, espacio vital. Armando, ¿subiste la manita, luego la bajaste? Ah, sí, creo que se bajó voy a comentar una cosita curiosa sobre Ujú. eso de los japoneses, y otra, sí, ya de más ad hoc, ¿no? Sobre la socialización. Yo recuerdo en un video que una japonesa que iba de intercambio a España, que se emocionaba mucho porque como ellos saben que ellos besan para saludar, entonces ella se emocionaba porque le contaba a sus amigas que iba a besar muchos chicos lindos y chicas, así nada más, o sea, no como en Japón, que sí, que eso está mal visto. Y pues ya eso, ¿no? Pero y en cuanto a la socialización, me recuerda el papel de, de la socialización que funge la escuela. Por ejemplo, en personas que se les denomina maleducadas, o personas que han tenido una mala no se les ha introducido bien en la sociedad como podrían ser. Muchas veces se les tacha a los criminales, ¿no? A los rateros, a los violadores, a los secuestradores y eso, que vivieron en familias disfuncionales y incluso que no fueron a las escuelas. Y en cuanto a la escuela, creo que el rol que funge es no tanto de conocimiento, sino de socialización, de que nos introduzca las normas sociales de, por ejemplo, si golpeas a tu compañero y hasta dejarlo sangrar, pues está mal y necesitas una sanción, ¿no? Se te va a sancionar socialmente, por medio de castigos y tal o cual cosa, o yo que sé, copiar, o yo que sé, acosar a tus compañeros o cualquier cosa. Desde niños, la escuela no solo sirve para el conocimiento, sino para introducirnos a estas normas sociales de, de que podemos hacer tal o cual cosa y qué es lo correcto y qué es no, qué lo no. Muchas gracias, Armando. En efecto, les decía que no era como de que uno dijera, ay, no, control social, yo no quiero que me controle socialmente. Por supuesto que estamos controlados socialmente, por supuesto que es necesario. Muchas de estas cosas son necesarias, ¿no? ¿Por qué? Porque si no las tenemos, amenaza, ¿no? En contra de la convivencia social, amenaza a toda una sociedad. Es más, ¿no? Hace rato mencionaron la palabra miedo, ¿no? En tanto más miedo haya o en tanto más grave sea una amenaza para una sociedad, obviamente más grande va a ser esa sanción que se le tenga que poner a esa persona. Déjenme ver, Dana. Buenos días, maestra. Hola, Dana. Bueno, yo quiero decir que en cada país, pues obviamente es diferente la cultura, ¿no? Un ejemplo muy grande que puedo tomar es que apenas una chica, bueno, ya tiene tiempo, se hizo muy famosa en YouTube, en redes sociales. Ella es de Corea del Sur, ¿no? Entonces ¿Chingo, decía, amiga? ¿mande? ¿Chingo, amiga? Ajá.
Sí, yo creo que ahí está un ejemplo, ¿no? Muy Del chistosa. control social que ella ha visto en su país y en México. Ella decía que allá la universidad, la escuela era mucha presión, ¿no? Mucha presión social, las sanciones que se le ponía pues eran feas, y hasta por cultura se dice que hay chicos que si no se quedan en la universidad se matan, ¿no? Y eso es feo. Y a ella le sorprende. Acá hay un índice, ¿no? Alto, pero Ajá. allá sí, de plano, es el deshonor a la familia. Exactamente. Y dice que aquí en México pues es más alivianado, le gusta más estar aquí porque se siente más libre, ¿no? Se siente con más libertad de hacer las cosas. Por ejemplo, ella decía que su saludo de ellos pues nada más es así, ¿no? Que ¿cómo se dice? Pues sí, Como o una sea, no se dan reverencia. beso, no se dan abrazo y así. Y es algo que a los mexicanos pues nos identifica mucho, que como somos muy afectivos es como de el beso y el abrazo, ¿no? Que solemos saludar de esa manera, ¿no? Y allá si lo haces es, en algunos estados de allá, es hasta una sanción, porque no indica respeto. Las personas mayores lo mismo, si comes antes de que les sirvan, de que estén comiendo las personas mayores, también es una sanción allá. Entonces yo creo que en cada cultura, en cada país es diferente el control social, ¿no? Como por ejemplo en este caso sí lo veo muy notable cómo es el control social allá en Corea del Sur y cómo es el control social aquí en México. Aquí tenemos pues más libertad, allá son más estrictos, más, de alguna forma más disciplinados, pero pues a tal grado de que esta chica pues llegó hasta el hospital, ¿no? Por tanta presión que tenía. Por eso decidió vivir aquí en México. Gracias, Diana. Muy buen ejemplo. Esa niña es muy chistosa. Sí me gusta. El control social, incluso, chicos, es un símbolo forma como un símbolo de cultura en cada una de las sociedades. Es sumamente importante. En cuestiones de control social podemos notar en una sociedad qué nivel de control social ejercen sobre ellos con respecto a su cultura que cada uno de ellos tiene. De hecho, uno de los primeros artículos que hace Freud no es en cuestiones de estructura mental. Él se pone a estudiar, ¿no?, todas las formas de socialización y enculturación que tienen comunidades de estas que son como que persisten, ¿no?, al paso del tiempo, pero que son muy antiguas. Jesús. Lo que decía mi compañera Dana sobre el control social bueno, el tipo de control social que se vive en los diferentes países, en las diferentes sociedades, ¿no?, que componen este bonito mundo. Se me hizo curioso lo que dijo, porque, bueno, no sé si sea lo que cierto, pero lo que he leído sobre Corea es que sí, o sea, son muy estrictos, ¿no? Más en China, ¿no? Que ellos, quieren superar a Estados Unidos y obligan a sus estudiantes a morir por los estudios, ¿no? Este, pues quería también poner un ejemplo, sobre ¿cómo se dice? El miedo a cuestión de Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur, a comparación de Corea del Norte, tienen mucha libertad, ¿no? O sea, son muy libres, ¿no? Pero en otras cuestiones no lo son. Te pusiste No sé quién me... a cuestión del servicio militar, ¿no? En Corea del Sur es servicio militar obligatorio, ¿no? Que es durante 2 años, me parece, 1 año y medio. Mientras que en Corea del Norte no es obligatorio. No es obligatorio el servicio militar. Pero sí es obligatorio, si lo quieres hacer, estar durante 6 años. Estar haciendo un servicio militar. Lo que quiero decir es que
Las perspectivas de las libertades en las cuestiones de la sociedad es muy diferente. En México, el servicio militar solo es un papel que te sella, ¿no? Una cosita verde, ¿no? No tienes que marchar ni disparar armas como si fueras a la milicia en Corea, ¿no? Pero pues, es que también en Corea del Sur tienen miedo no solo de sus compatriotas del norte, o sea, hace menos de 100 años eran un solo pueblo, ¿no? Sino de los mismos japoneses. Ese miedo ¿por qué dirán? Si Japón es chingón, ¿no? Pues no, no es chingón. Tiene muchas cosas muy turbias. Si antes de las dos bombas nucleares saben de un poco de historia de Japón, sabrán que eran muy malos, muy malos. Eran los nazis asiáticos, ¿no? Lo que quiero decir es que antes, en ejemplo, los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial ayudaron a judíos, muchos judíos, los acompañaban, los cuidaban, no los tocaban, pero a los chinos y a los coreanos los mandaban a campos de concentración, los exterminaban, hacían purgas por diversión, o sea, pues, se reían, hay fotos donde hay japoneses ahí, y ese miedo que tiene Corea del Sur de que Japón los vuelva a atacar hace que tengan muchas reglas. Ejemplo, lo que dijo mi compañera Dana sobre el honor de estar en una universidad muy grande, ¿no? También aquí, ¿no? ¿Quién se siente orgulloso de estar en esta gran casa de estudios, ¿no? Pues allá en Japón, ay no, digo en Corea, ay no, quedaste en la tercera universidad más chingona, ¿no? Pues ni modo, es un deshonor, ¿no? Tienes que quedar en la primera porque así te criamos, ¿no? O hay personas que ni siquiera tienen esa adolescencia o esa niñez porque siempre están estudiando como Lisa Simpson, ¿no? Que estudian para intentar lograr ser alguien, ¿no? Por esos megapolis, ¿no? Lo que quiero decir es que el miedo siempre va a hacer que el control social sea fuerte o menos fuerte en un país, Ya. Muchas gracias, Jesús. Sí, por supuesto que tiene que ver con el miedo, ¿no? Y no solamente en cuestiones individuales, como lo dice Derek, ¿no? En cuestiones así ya de países enteros, obviamente su socialización va a ser diferente a cada uno de los países dependiendo de su historia, ¿no? De lo que ellos hayan pasado. Por ejemplo, ahorita me acordé de China, que cuando pasó esto del COVID, al principio, no sé si ustedes recuerden, pero había muchos memes, ¿no? Acerca de que, ay, pinches chinos, ¿no? Si hubieran si hubieran hervido bien el murciélago, esto no estuviera pasando. Si nosotros viéramos a través de la historia de China, vemos que ellos han pasado por muchas etapas de hambrunas tremendas, ¿no? En donde para ellos comer murciélago, comer arañas, comer lo que sea, pues era eso o morir, ¿no? Es parte de su enculturación, de su socialización, ¿no? Y que ahora nosotros lo veamos como de, ay, Ave María Purísima. De todas maneras, en México también comemos, da igual y no comemos murciélago, pero comemos un buen de cosas parecidas, ¿no? Y déjame tantito, Dana, nada más vamos a explicar esto de control formal. El control formal se refiere al sistema jurídico. Todo aquello, ¿no? Que sea a la vez, podríamos decirlo, evidente, ¿no? Que sea para controlar socialmente. Tenemos a la policía, a los granaderos, tenemos incluso las mañaneras, ¿no? De López Obrador. Todas esas son un control formal, porque no es como que lo hagan por debajo del agua, ni en ningún otro sentido. Tiene además un sistema muy ya bien establecido, ¿no? En donde hay diferentes jerarquías, etcétera, y existe el control informal. Este control no tiene un sistema tal cual, pero
es un instrumento que se va a encargar de preservar y reproducir las mismas relaciones de producción y explotación que cumplen su cometido, apelando principalmente a la ideología y solo de manera secundaria y subsidiaria a la violencia, ¿no? Estas van a apelar principalmente a la ideología. Les digo, no es un sistema, ideología. Ay, mensa. Ya, el control informal no es que, les digo, tenga un sistema tal cual, pero también es utilizado por muchos gobiernos para hacer un control de su sociedad, y este control informal es más notorio en la familia, en las escuelas, en la religión y en los medios de comunicación. Una cosa muy, muy importante. Ahora sí, Dana. Bueno, yo no me quiero ir a temas de historia y todo eso. Podría ser el control formal hasta dentro de la escuela, porque ya se tiene como tal un sistema, ¿no? Sí, solo que pues a lo mejor hay medio pintadito de informal, ¿no? Porque te digo que no, informal no quiere decir que sean de un menor nivel. Informal quiere decir que es más libre de, les decía hace rato que, por ejemplo, en la escuela, por lo menos en nuestra escuela, en la UNAM, se supone que hay una cosa que se llama libre cátedra, ¿no? Que cada uno de los maestros puede dar, pues, su ideología, ¿no? Justo como ellos, como te parezca mejor en cuestiones de criterio, ¿no? Bueno, ¿y en ideología podría entrar las diferentes religiones? O sea, por ejemplo, la católica, las diferentes religiones, la católica, la cristiana, o sea, que cada quien tiene sus normas para controlar a cada quien sus sociedades. Por ejemplo, en la católica, que es muy parecida a la cristiana, no puedes hacer tantas cosas, ¿no? En la cristiana, hasta donde tengo entendido, no puedes tener novio, solo te puedes casar con uno. No puedes decir groserías, no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes esto, no puedes el otro y así, ¿no? Entonces, esa sería como un control informal, porque cada quien tiene su sistema para controlar a cada quien su sociedad. Así es. Incluso dentro del sistema jurídico, por así decirlo, como los gobiernos, también hacen uso del control informal, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al PAN, ¿no? Que se supone que la iglesia y el Estado se separaron hace mucho, y estos cuates siguen en sus discursos y eso, pues mencionando a la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Ajá, sí, siguen metiendo a las dos. Sí, es que yo no me quiero ir con temas así de historia y todo eso, entonces mejor directo, para entenderlo mejor. Gracias. Gracias, Dana. Déjenme ver, Jesús. Lo que dijo mi compañera Dana sobre las religiones. Es cierto, dependiendo de la ideología religiosa extremista o relax, digámoslo así, puede cambiar la sociedad, ¿no? Ejemplo, hay un país musulmán que más del 98% son musulmanes, ¿no? Pero curiosamente está prohibido que sean muy abiertos con su religión. O sea, está prohibido que lleven los burkas y todo eso. Y ese país está en medio hacia abajo de Rusia, creo que es Kirguistán o Kazajstán. Es un país de la Unión Soviética. ¿Por qué está prohibido, no? Que enseñen su religión, a pesar de que el 98% son religiosos, y incluso su presidente es muy religioso, ¿no? Pues por la sociedad que los impuso a los soviéticos, ¿no? Que pues le decían, no, tienen que ser ateos porque así lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? E incluso aquí en México, ¿no? Lo que estaban diciendo sobre el PAN. Pues sí, o sea, se supone que debe estar prohibido la religión en el gobierno, en la educación y en lo demás, porque no es un asunto, Dios y la religión es un asunto político. Pero pues los gobiernos hacen lo que les gusta, ¿no? Y sí, el presidente que
promulgó esas leyes fue el Benito Juárez, el indígena amigo. Pero sí, o sea, ejemplo, cuando, no sé si se acuerdan de la noticia de que el PAN hace una reunión con un partido semifascista español, ¿no? El Vox, me parece, ¿no? Y pues llegó críticas aquí en México, ¿no? Porque pues, uno, ¿por qué estás aliándote con un partido extranjero? Dos, ¿por qué un semifascista? Tres, uno religioso, ¿no? Y pues los panistas se tuvieron que echar para atrás. Pero es que realmente nuestra cultura, bueno, se supone que en México más del 80-90% también de la población es cristiana, ¿no? Con sus derivados, ¿no? Ortodoxos o no ortodoxos. ¿Y por qué digo que se supone que la religión no debe ser importante a la cuestión de la educación? Porque si no o sea, es importante porque si no, no tuviéramos vacaciones de Semana Santa, ¿no? Que se supone que debe estar prohibido porque pues, no debe ser laico, pero pues ese es un ejemplo. Hay otros ejemplos, ¿no? Sobre el aborto, ¿no? Que dicen, no, es que las mujeres tienen que elegir, pero no es que Diosito así nos hizo, ¿no? Y ya agregan otras cosas, ¿no? Y yo, o sea, estoy de acuerdo que pues es su cuerpo, ¿no? Pero no tiene nada que ver que esté Dios. Si existe o si no existe, pues ya, ¿no? Es otro tema. Y así hay muchas cosas que antes era muy normal. Ejemplo, antes de la revolución, en México era un país extremadamente liberal con el Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque él, él creía que dar educación sexual era algo novedoso, algo que revolucionaría el país, ¿no? Pero ¿qué hacía la gente? Se empezaba en las escuelas, no sé si han visto las fotos de 1905, hay fotos en blanco y negro, donde hay personas gritando y quejándose, manifestándose, de que ¿por qué les das educación a mis hijos, no? Incluso porque eso debe ser de padre o de la iglesia, ¿no? O eso está mal. Incluso en los 80, no sé si, bueno, mi padre me ha contado que sus libros de educación sexual solo era una salchicha, así, y una flor. Y eso era todo. O sea, nada que ver con lo de ahorita, ¿no? Que era que nos enseñen cómo poner unos condones, y todo eso. También va evolucionando la sociedad para hacerse más o menos conservadora en algunos aspectos. Bien. Muchas gracias, Derek. En cuestiones de control informal, les digo, no hay como un sistema tal cual y entonces muchos gobernantes la utilizan para poder hacer un control social sobre la sociedad. Y ahí sí, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta cómo nos están controlando y si habría de algo de qué quejarse, no es exactamente que me socialicen para que yo vaya al baño a hacer mis necesidades fisiológicas, sino que me socialicen en cuestiones de que me dicten un camino por dónde caminar, en cuestiones de ideología, pero una ideología en donde prácticamente es impuesta, ¿no? Es como de, mira, tú tienes que saber esto y punto, ¿no? Que hay una salchicha y hay una flor, ¿no? Y se juntan y crean algo maravilloso. Dana. Bueno, de lo que decía de que no se puede expresar libremente la religión, ahí sí creo que está mal. Dicen de las vacaciones de Semana Santa. Esto se hace, pero porque históricamente la Iglesia Católica era la que antes controlaba la sociedad, era la que antes ponía las normas para el control social. Y actualmente cada religión se respeta y cada religión puede expresarse de manera libre porque, bueno, si no actualmente pues te linchan, ¿no? Hablando de educación sexual, insisto en que en el tiempo en el que estés viviendo es diferente. Actualmente la economía no es la mejor, los recursos ya no son los mejores, como para, no sé, yo que me siga manteniendo mi papá, traer a un niño al mundo, ¿no? Entonces, la educación sexual yo creo que también va cambiando en cuestión de la información, exactamente porque sabes que hay condones, sabes que hay protección, ¿no? Y
Es una forma de control social exactamente para ya no traer más niños que pues los tienes que poner en adopción, niños maltratados, niños que no tienen que comer, ¿no? Entonces también es una forma de control social, pero también lo del aborto, ¿no? Actualmente se está buscando también legalizarlo, pero exactamente con un control social, no que abres las piernas y pues ya, ¿no? Ya puedes abortar, pues no, ¿no? Yo creo que hay muchos temas en cuestión de control social. Creo que hay esto de control social se puede ver en todos lados, hasta en mi misma casa, ¿no? En cuestión de las reglas que me ponen mis papás. Usted las reglas que puso desde el principio del curso, ¿saben que las participaciones van a ser así, las calificaciones así? Es un control. En cada clase, pues obviamente es diferente. En la escuela presencial va a ser otra cosa diferente. Entonces, realmente se presenta en todos lados. Y más actualmente con esto del COVID, que es en todos lados el cubrebocas y esto, que esas ya serían como que más generales, ¿no? Más, que abarcan más, ¿no? Las reglas. Pero en todo momento tienes un control social que seguir. Muchas gracias, Dana. Sí, en efecto, el control social está por todos lados y no es como que podamos huir de él, nada más porque sí. Es importante que sigamos el control social de alguna manera, porque si no, entonces no podríamos vivir en sociedad. Solo que, ¿no? Algunas situaciones pues se manchan, sobre todo en cuestiones de gobernantes que la clase pasada veíamos, ¿no? Con este control social, dependiendo del nivel en donde se encuentre, no nos dejarían hacer un cambio social, ¿no? La clase pasada hablábamos de cambio social, el cambio social se hace justo, ¿no? Rompiendo de alguna manera la estructura social en cuestiones de esto, del control social que ejercen sobre nosotros y de pensar diferente, de hacer cosas diferentes. Armando. Y se me baja y se sube bueno, se me baja la mano cuando lo subo, pero le iba a comentar antes sobre el control formal e informal, ¿no? Que muchas veces no está separado, o sea, el control formal suele ser un reflejo de las normas informales. Y si no sé, Te quitó el audio, Armando. no, ¿ya me escucho? Profa, ¿me escucho? No Ya. sé, profa, dice que alguien me mutió. Se supone que en cada uno de los países está de acuerdo a lo que pensamos. Se supone que la ley, en forma general, ¿no? Está pensada en lo que pensamos todos los mexicanos, ¿no? Que así se haga. Por eso este debate, por ejemplo, acerca del aborto, por eso es lo que no se ha podido hacer, porque se supone que la mayoría tendríamos que estar de acuerdo. Así que si no van a encaminar, las leyes jurídicas no se acoplan con las normas sociales, pues simplemente no se cumple. Así es. Oh, no, pobre Armando. Y uno de los principales influyentes para hacer el control social de forma en la ideología, ¿no? Y por supuesto también en el sistema jurídico, por supuesto es que les digo, está la familia, está la escuela, está la religión, pero uno de los principales son los medios de comunicación que se supone que buscaron. Nada más déjenme pasar a Jesús Derek, igual y yo creo que ya nos vamos a hacer a Martín, y hacemos el examen porque si no se nos va a ir. Bueno, le iba a comentar sobre el examen. Jesús. Pero ya que estamos, que me da la participación, también le doy. También, o sea, lo que decía, ¿no? Sobre el informal y el formal, ¿no? Y bueno, Dana creo que decía y es que sí, el control social, siempre donde sea, va a haber ese control hacia las personas, no importa si estás en tu casa, no importa si estás en un país X, en cualquier lugar,
siempre te van a imponer reglas. Algunas veces van a ser más estrictas o más liberales, ¿no? La marihuana, ejemplo, ¿no? En Uruguay o Canadá, todo God, ¿no? O sea, puedes fumar marihuana como si no hubiera problema, pero en, no sé, en China es un delito federal y te meten 50 años a la cárcel, ¿no? Y algunas veces, bueno, se supone que en la actualidad la mayoría de las leyes están como balanceadas, o sea, no hay ni pocas ni muchas que atenten con esa llamada libertad del humano, ¿no? El- y como decía mi padre, las únicas personas libres de todo esto son los del cuerpo físico. Así es. Muchas gracias, Jesús. ¿Quieres participar, Martín, o ya no? No, era para decirles del examen. Ah, ok. Sale, ya me estoy metiendo acá para sacarlo. Son muy poquitas preguntitas. Déjenme, las voy a copiar. Y le vamos a hacer igual que la vez pasada. En una hoja blanca ponen su nombre, su grupo, y ponen el número de la pregunta y qué letra es. ¿Sale? No tienen que ponerle, copiar la pregunta, ni tienen que copiar toda la respuesta. Espérenme tantito. ¿Sale? Creo que son como 3 preguntitas nada más. Entonces les digo, nombre, su grupo, 1, y qué letra es. 2, y qué letra es, ¿sale? Van a aparecer como... Es que como lo tengo como el seguimiento de lo del primer parcial, van a aparecer números, vamos a empezar con la pregunta 9, así pónganla, pregunta 9, para que no nos vayamos a confundir, pregunta 9, ¿qué letra es? Pregunta 10, ¿qué letra es? ¿Sale? Pero vamos a empezar con con la 9. Los Profe, igual animalitos, lo podemos prendan poner su cámara. lo podemos poner en Teams, como computadora. Sí, sí, igual pueden entrar al blog de notas, y en el área donde dice cuestionarios, ahí ponen su examen. O le pueden tomar foto o de una vez entrar ahí y ya le van poniendo. ¿Sale? Prendan su cámara, por favor, todos los que puedan. ¿Cuántas preguntas dijo, profe? Son como 4 nada más. Espérame tantito. Pónganle el número que dice ahí, ¿eh? Sí, son 4 preguntas.
En cuanto alguien termine, dígame. Ya, profa. Sale, Armando, muchas gracias, bye.
Y enfrenté los grandes miedos